como concepto tenemos que básicamente el equilibrio ácido-base es algo que se da de forma natural en nuestro cuerpo. A nivel de las membranas celulares, nuestro cuerpo produce a nivel diario, puede darse el intercambio de hidrógenos de un lado de la membrana extracelular a nivel intracelular de la célula a través de la membrana celular, que es una bicapa fosfolipídica. Bicapa formada por lípidos, proteínas y diferentes elementos que se encuentran de manera natural a nivel de la célula. Y aquí es donde se da básicamente el intercambio a nivel de hidrógenos y también como electrones, como el sodio y potasio. Y estas alteraciones se dan cuando existe un desequilibrio a nivel de los hidrógenos. Por ejemplo, puede existir muchos hidrógenos, por lo cual puede provocar una acidosis, una cantidad disminuida del paso de hidrógenos, lo que puede dar como resultado una alcalosis. Como vemos en la diapositiva, tenemos los conceptos de ácido, que básicamente es una sustancia capaz de ceder un hidrógeno, es quien da los hidrógenos. Y la base es la que es capaz de captar estos hidrógenos, hidrogeniones. Y esto se da de manera natural, estas reacciones ácido-base en nuestro cuerpo. Cuando existen alteraciones es cuando se dan los diferentes trastornos y lo que puede ver en signos y síntomas en los pacientes. La acidez básicamente es dada por la cantidad de hidrógenos que contiene. Por ejemplo, a nivel estomacal existe una acidez, puesto que a nivel estomacal encontramos una gran cantidad de bacterias, que las cuales conviven de manera natural en nuestra flora bacteriana, las cuales no podemos eliminar por completo, es decir, tenemos que adaptarnos a vivir con ellas. Pero cuando existe una alteración de estos hidrogeniones, esta flora bacteriana puede cambiar de pH y las bacterias se pueden activar, es decir, pueden empezar a ser infecciosas y pueden causar afecciones a nivel de nuestro cuerpo humano y causar signos y síntomas. Y esto se expresa básicamente en el pH, que es el potencial de hidrógenos. Los sistemas buffers o amortiguadores, encontramos tanto amortiguadores fisiológicos y amortiguadores biológicos. Los amortiguadores fisiológicos son el riñón, que produce, es el encargado de la producción de orina, pero es el amortiguador que toma más tiempo. Y encontramos a los pulmones, que son el encargado de ser un amortiguador de manera más rápida por la retención o producción de CO2. En este caso, por la hematosis que se lleva a nivel de los alvéolos. Y también encontramos los amortiguadores biológicos, en los cuales encontramos al bicarbonato como principal amortiguador biológico. El bicarbonato básicamente tiene relación con los riñones, los cuales regulan la función renal a nivel de los glomérulos. Y es importante porque los glomérulos a nivel de los riñones se encargan de realizar la filtración de la sangre y posteriormente eliminar los desechos que ya no son útiles para nuestro cuerpo mediante la orina. También encontramos que la clasificación de los trastornos ácido-bases básicamente está dada por la cantidad de hidrogeniones, porque si existe una cantidad de hidrogeniones disminuida, se da una alcalosis, y si existe una cantidad de hidrogeniones aumentada, se da por resultado una acidosis. Esto es inversamente proporcional. Por ejemplo, si existe, por ejemplo, a nivel del estómago, existe una cantidad elevada de hidrogeniones, lo cual da que exista una acidosis, lo que quiere decir que el pH es disminuido. Pero, por ejemplo, si existe un pH elevado, quiere decir que la cantidad de hidrógenos es baja. Los trastornos, debido a las modificaciones primarias, como son la presión parcial de CO2, se codifican debido a modificaciones del bicarbonato y metabólicos. Es decir, cuando se encuentra afectado el sistema metabólico, que en este caso son los riñones, el que va a realizar la compensación van a ser los pulmones, puesto que ellos no están afectados. Los que están afectados son los riñones. Esto se puede dar básicamente porque existan obstrucciones a nivel de los glomérulos o daños de la membrana de los glomérulos o del intersticio que compone a los riñones. Aquí vemos los límites o los rangos normales de los diferentes valores, como lo son el pH, que va de un rango de 7,35 a 7,45. El bicarbonato, que va de un rango de 22 a 26 mil equivalentes por litro, y la presión parcial de CO2, que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. En la acidosis respiratoria, como su nombre lo dice, acidosis, encontramos que existe una cantidad elevada de hidrógenos, pero existe un pH disminuido. En respiratorio encontramos que el componente respiratorio, básicamente los pulmones,
a nivel de los alvéolos donde se da la hematosis se encuentra afectado. En este caso, el sistema compensatorio va a ser el mecanismo de amortiguador buffer renal que se encarga de la producción de orina mediante el bicarbonato. Se encarga de dar esta compensación a nivel de la acidosis respiratoria, aumentando la producción de bicarbonato para lograr captar estos hidrogeniones que se encuentran alterados y así intentar aumentar el pH para que vuelva a estar en un rango normal de 7.35 a 7.45, ya que en una acidosis lo que se encuentra alterado básicamente es el pH, en este caso los hidrógenos, que se encuentran de una manera elevados. En la alcalosis respiratoria encontramos básicamente que la alcalosis quiere decir que el pH está aumentado. Al pH estar aumentado, si nos quiere decir que los hidrógenos están de manera muy disminuidos. Y respiratoria, el componente respiratorio se encuentra afectado, en este caso los pulmones. Al existir una alcalosis respiratoria, encontramos que los hidrogeniones se encuentran disminuidos. En este caso, el componente renal, en este caso los riñones, lo que van a hacer es básicamente captar la mayor cantidad de hidrógenos y con ellos conjugarlos con el CO2 para producir bicarbonato y lograr el equilibrio y volver a los rangos normales, en este caso el pH, que es de 7.35 a 7.45. En la acidosis metabólica encontramos que el pH está disminuido, pero la cantidad de hidrogeniones está elevado. Y al ser metabólica, se encuentra afectado el componente renal, en este caso, la producción de orina. Pero en este caso lo que va a suceder es que va a existir un componente, el amortiguador que va a estar presente es el amortiguador respiratorio, en este caso el sistema de los pulmones. En este caso la producción de CO2, la producción de bicarbonato, se va a disminuir para lograr que la cantidad de hidrógenos que se encuentran aumentados disminuyan y así el pH aumenta. En la alcalosis metabólica encontramos que existe un pH disminuido, pero una cantidad de hidrogeniones aumentadas, y al ser metabólica se encuentra afectado el componente renal. En este caso también actúa los pulmones para regular básicamente esta alteración que está por básicamente los hidrogeniones, y en este caso el componente metabólico, que es el componente de los riñones. En este caso lo que hace es el componente respiratorio, los pulmones, es aumentar la cantidad del componente, de este caso el respiratorio, el CO2, para que el pH disminuya, porque se encuentra el pH aumentado, nos quiere decir que se encuentra poca cantidad de hidrogeniones. En este caso, aumentan los hidrogeniones y aumentan la cantidad de CO2 por el componente respiratorio para que el pH vuelva a sus rangos normales. Aquí vemos un gráfico donde vemos la cantidad de hidrogeniones, que si existe un aumento de hidrogeniones se da una acidosis. En este caso, si existe un aumento de hidrogeniones, se da una acidosis, pero el pH va a estar disminuido. Existe muchos hidrogeniones, pero el pH está disminuido. En este caso es inversamente proporcional. Y en el caso de que exista una disminución de hidrogeniones, va a existir una alcalosis. Es decir, si los hidrogeniones están disminuidos, se va a una alcalosis, puesto que es inversamente proporcional. Y en este caso vemos que existen componentes de amortiguadores, por ejemplo, el amortiguador eh, respiratorio que produce una acidosis respiratoria, y el componente de bicarbonato que sí produce una acidosis metabólica, que estos componentes se encuentran afectados. Y en la disminución, en la alcalosis, vemos que existe una cantidad disminuida de hidrogeniones, por lo cual da un pH elevado. Y en este caso vemos la alcalosis respiratoria, que se encuentra afectado el componente respiratorio, y la alcalosis metabólica, en la cual se encuentra afectado el componente renal. Como por ejemplo, digamos ejemplos de situaciones ácidos-base, los métodos clínicos, los métodos básicamente que se siguen para lograr compensar esto, o cómo identificar que un paciente tiene acidosis o alcalosis. En este caso, vemos que si es acidosis o es alcalosis. Por ejemplo, tenemos un pH de 7.35. Si el rango normal va de 7.35 a 7.45, esto básicamente nos quiere decir que es una acidosis, puesto que el pH está disminuido del rango normal. Hemos sido un trastorno primario. ¿Qué parámetro se desvía en la dirección de la alteración del pH? En este caso, podemos ver si es de una acidosis
metabólica en el cual se encuentra afectado a los riñones, en este caso el bicarbonato, o por ejemplo, si fuese una alcalosis respiratoria en el cual se encuentra afectado la cantidad parcial de CO2. También vemos que, por ejemplo, cuando existe un trastorno del bicarbonato puede producir una acidosis, que esta puede ser tanto metabólica o cuando se ve afectado el CO2 puede producir una acidosis que puede ser respiratoria. Y si es una alcalosis por bicarbonato, pues esta alcalosis por bicarbonato, cuando se encuentra afectado el componente de los riñones, puede producir una alcalosis metabólica. O cuando se ve afectado el componente de la presión parcial de CO2, que en este caso quiere decir el componente respiratorio de los pulmones, produce una alcalosis pero respiratoria. Ellos son parámetros importantes para tenerlos presentes cuando llegue el paciente y saber qué tipo de alteración pueda tener, lo cual te ayudaría a dar un diagnóstico adecuado y suministrar básicamente en este caso de alcalosis y acidosis, dar un tratamiento adecuado para que pueda reaccionar y evitar que pueda llegar a la irreversibilidad. En este caso también encontramos la fisioterapia respiratoria. Básicamente la fisioterapia respiratoria, como su nombre lo indica, que este mecanismo lo que hace es que el paciente en cuestión básicamente lo que hace es que mejore la calidad respiratoria, es decir, la hematosis, para estabilizar estos valores anormales que se encuentran alterados, en este caso los hidrogeniones, y en este caso pueda el sistema respiratorio volver a su estado normal de homeostasis. Y el pH vuelve a su rango normal de 7.35 a 7.45. Bueno, como objetivos de la fisioterapia respiratoria, en el caso del EPOC, que también es un trastorno que puede afectar en el equilibrio ácido-base, que el EPOC básicamente son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En este caso, el objetivo son conseguir una ventilación eficiente. La ventilación quiere decir la entrada y salida de aire, la inspiración y la expiración a nivel de los pulmones, el intercambio de gases y la reducción del trabajo respiratorio. Básicamente, estos objetivos son importantes porque van a disminuir la disnea, que es la dificultad respiratoria, para que el paciente no pueda llegar al irreversible y pueda adaptar estos mecanismos, puedan ser utilizados de manera adecuada y el paciente pueda recuperarse de manera más eficaz. Básicamente, esta técnica, la kinesioterapia respiratoria, lo que ayuda son técnicas básicamente de repermeabilización de la vía aérea. La permeabilización de la vía aérea es que exista el transporte mucociliar, porque a nivel de las vías respiratorias encontramos los cilios y las células caliciformes, que son las que encargadas de protegernos. Las células caliciformes, las productoras de moco, y los cilios, lo que se encargan de básicamente realizar un movimiento en el cual expulsan este moco por la vía aérea para eliminar desechos y sustancias nocivas que hayan entrado por el sistema respiratorio y nos puedan causar algún tipo de afección. Básicamente también existe el optimizar la función respiratoria con la kinesioterapia para que el paciente pueda ventilar de una manera más eficaz y se pueda también dar una movilidad de la caja torácica mediante los músculos torácicos, los músculos intercostales externos, y que el paciente vuelva a un estado en el cual su ventilación pueda ser dada de una manera más natural y que se evite este tipo de alteraciones que pueden llegar a afectar el equilibrio ácido-base porque no se respira de una manera adecuada y no se está ventilando correctamente los pulmones. Aquí encontramos las referencias bibliográficas y muchas gracias.